No eso, esto. Muy bien. Entonces, lo que estamos estudiando y lo que queremos es poder establecer estos valores que nosotros queremos que caractericen cada vez más no solamente nuestra iglesia, sino también nuestras relaciones entre nosotros y nuestra vida personal. Y también esto va a ser algo que nos va a ayudar a poder cumplir la misión y la visión que Dios nos ha dado también como iglesia. Entonces, nuestra misión que Dios nos ha dado es que somos una comunidad de refugio y transformación para quienes reconocen que necesitan a Jesús. Amén. Y nuestra nueva versión ahí de la visión es que queremos ver personas transformadas por el Evangelio que al ser más como Jesús llevan su reino a todas partes. Vieron que la visión esta no es tan complicada aprendérsela, ¿no? Más fácil, más cortita. Tiene 3 partes, ¿no? Queremos ver personas transformadas por el Evangelio que al ser más como Jesús llevan su reino a todas partes. Es como más sencillo, pero al final la vamos a ir aprendiendo. Y el domingo pasado un poquito de repaso ahí. Estuvimos viendo que nosotros queremos trabajar justamente los valores porque los valores nos van formando y van influenciando la cultura que tenemos como iglesia y cómo la cultura saludable nunca va a suceder por accidente. Por eso tenemos que trabajarlo. No solamente ahora en esta serie, sino después vamos a tener que seguir recordándonos estas cosas, reforzando las cosas para que cada vez se nos vuelva algo más natural y digamos, no eso, esto. Excelente. Entonces la cultura también es una combinación de lo que creamos, pero también de lo que permitimos. ¿Qué significa? Que si vemos cosas también entre nosotros que no corresponden con lo que entendemos que son los valores que Dios nos quiere dar y los cambios que Dios quiere hacer nosotros, también tenemos ese permiso saludable como algo bueno de ¿qué? De llamar la atención sobre eso y de decir, no eso, esto. Excelente. Entonces, hoy vamos a ver ya el primer valor que establecimos, vamos a profundizar en esto, que es que valoramos la palabra de Dios sobre las opiniones. Valoramos la palabra de Dios sobre las opiniones. Así que esto va a ser importantísimo, que aparte esto es el fundamento de todo. ¿Por qué? Porque muchas de las otras cosas, muchos de los otros valores que vamos a estar viendo, tienen que ver justamente con cosas que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Siempre el principio es que nosotros como hijos de Dios, lo que más nos debe importar es qué dice la Biblia. No qué dice el pastor, no qué dice alguna persona que encontramos por ahí en internet, en YouTube, sino que podamos todas las enseñanzas, todas las cosas, examinarlas a la luz de la palabra de Dios. Y vamos a ver, vamos a ir evaluando algunas cosas también que nos llevan a nosotros a entender la importancia de darle un lugar central en nuestra vida, en la palabra de Dios. Otra de las cosas que dijimos el domingo pasado es que muchas veces nosotros hay valores que podemos decir que los tenemos, pero que nuestra vida no lo demuestra tanto. Y yo creo que esta es una de esas cosas con la palabra de Dios que cualquier cristiano uno pregunta, ¿no? En cualquier lado, ¿para vos es importante la palabra de Dios? Sí, no, claro, es súper importante, es una cosa espectacular. Pero en realidad eso empieza a mostrarse de una forma completamente distinta cuando examinamos cómo estamos viviendo y qué cosas estamos haciendo nosotros con la palabra de Dios y también, muy importante, cuáles son las decisiones que estamos tomando y cómo estamos nosotros tomando decisiones. ¿Las tomamos realmente buscando, inquiriendo qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿O las tomamos en base a nuestras opiniones o opiniones de personas que quizá cuando la comparamos no estén tan alineadas con la palabra de Dios? Entonces, bueno, ya que la palabra de Dios es importante, tengo una preguntas y respuestas ahí, a ver, con múltiple opción. Va a haber un poquito de trivia ahí con la Biblia, a ver qué sale. Ahora, pregunta número 1. ¿Quién escribió el libro de Hechos? Libro de Hechos. A ver, ¿lo escribió Pablo? Opción A. Opción B lo escribió Pedro. Opción C lo escribió Juan. Opción D lo escribió Lucas. ¿Alguna mano, Mari? Lucas, excelente, muy bien. Bárbaro, ahí tenemos la primera. A ver, ¿están prontos para la segunda pregunta? Cuando yo termino de leer, ahí quedan habilitados para levantar la mano. ¿Está? ¿Quién apareció con Jesús en el monte de la transfiguración? No, para estar un poquito más complicado. David y Samuel, Josué y Moisés, Samuel y Jeremías,
Moisés y Elías. Pri tenía ya la... Moisés y Elías, muy bien, excelente. Bueno, siguiente. ¿Quién rescató a David? Yo espero que los hombres se acuerden de esto. ¿Quién rescató a David de su necio marido Nabal? Opción A, Ana. Opción B, Betsabé. Opción C, Abigail. Opción D, Dina. Jairo. Muy bien, excelente, Abigail, impresionante. Bueno, porque hace poco justo vimos esta historia ahí con los hombres, así que bien. Tremenda historia, después si la quieren ir a leer, vale la pena. Bueno, siguiente, a ver. ¿Quién fue reprendido por Pablo por negarse a comer con los gentiles? Opción A, Marcos, Mateo, Pedro o Bernabé. Lourdes. Pedro, muy bien. Algunos ya estaban dando respuestas así antes de que terminara de leer. Eso, cuidado que eso es soplar, eso está bravo. Bueno, ahora alguna más. ¿Dónde ocurrió el enfrentamiento de Elías con los profetas de Baal? Atenti. ¿Monte Sinaí, Getsemaní, el río Jordán o el Monte Carmelo? La primera fue de Gaby, la primera hermano. Excelente, muy bien. Acá la voy, unos kilómetros. El tema de Carmelo acá me parece chatito, no tiene mucho monte ahí. Bueno, a ver, alguna más. ¿Dónde fueron llamados cristianos por primera vez los seguidores de Jesús? Opción A, en Jerusalén. Opción B, Antioquía. Opción C, en Éfeso. Opción D, en Filipo. La primera fue la de Pri. En Antioquía, muy bien, excelente. Vienen todos así, bárbaro. Impresionante. Bueno, a ver. ¿Dónde Jesús caminó sobre el agua? Chan, chan, chan. Opción A, el Mar Rojo, el río Jordán, el Mar Muerto o el Mar de Galilea. Pri de nuevo. Mar de Galilea, muy bien, impresionante. En el Mar Muerto hoy en día lo que es muy fácil es flotar. Te tirás ahí y ahí flotás sin problema. Pero no, ya caminar, eso ya se necesita un milagro y aparte fue en otro lado. Bueno, a ver, una más. Tengo unas cuantas más, pero así avanzamos, pues se nos fue la hora. A ver, ¿a dónde se dirigía Pablo cuando fue cegado en el camino? Mari. Damasco, muy bien. Bueno, ni llegué a leer las opciones. Esto ya cualquier cosa me voy a saltear la próxima, porque si no, mira, tenía unas cuantas más. Bueno, entonces, valores. Hoy vamos a ver que valoramos la palabra de Dios sobre las opiniones. Y esto que hicimos recién, a ver, nosotros estudiamos la palabra de Dios para poder contestar bien las preguntas así, No, sí. No es para eso. ¿Para qué queremos nosotros conocer la palabra de Dios? Para darle el valor, conocer a Dios. Para conocer a Dios, para darle el valor correspondiente, para saber cómo vivir. Ahora, pero este ensayo que hicimos recién, este juego que hicimos recién, es como una consecuencia colateral, ¿no? De que aunque obviamente que para la vida y para agradar a Dios no importa saber las respuestas correctas a estas cosas, pero sí habla mucho de que si nosotros realmente nos estamos empapando en la palabra de Dios y estamos pasando tiempo en la palabra de Dios, va a haber cosas que vamos a ir aprendiendo y conociendo y no vamos a usar la palabra de Dios como si fuera un libro de referencia, un diccionario, que sí, ahora con Google, con Internet es muy fácil, ¿no? Buscamos versículos para cuando estoy desanimado y te aparece una lista ahí, ¿no? O versículos versículos sobre el amor y ahí, ¿no? Para publicar algo ahí cuando estamos enamorados, alguna cosa. Y es muy fácil poder usar la Biblia así, ahora antes era más difícil porque tenía que ir a la concordancia, ¿no? Que tenía que buscar una palabra y todo, pero ahora en Google te da toda la respuesta. Entonces, cuando nosotros de verdad valoramos la palabra de Dios, pasamos tiempo en ella no solamente para ir a buscar respuestas específicas sobre algunas cosas, que eso es importante, sino porque queremos pasar tiempo con Dios y queremos conocer la gran historia de Dios, la gran historia del mundo, la gran historia de toda la redención, de la salvación, y vamos a ir incorporando muchas cosas interesantes. Entonces, valoramos la palabra de Dios, pero lo estamos poniendo en contraste con ¿qué? ¿Qué es lo que decimos no eso?
son las opiniones. Decimos no eso, no las opiniones, sino esto, la palabra de Dios. Y me metí muchos. ¿A cuánto le gusta? A mí uno de los... Vieron que la gente usa a veces las redes sociales para ver en qué andan sus amigos, en qué anda haciendo la gente, todo. Bueno, yo casi nada. Mi uso principal de las redes es para ver memes. A alguno le gusta mirar memes por ahí, ¿no? Entonces, encontré algunos ahí sobre este tema, sobre la palabra de Dios. Puede que yo haya creado alguno, pero no les voy a contar por la duda que no le guste. Entonces, a ver si alguno, si los que no están acostumbrados a ver memes capaz no lo entienden, no pasa nada. Pero bueno, yo, cuando digo, en mi humilde opinión, punto suspensivo, y mi amigo que valora la palabra de Dios sobre las opiniones, dice, no, a ver, mostrámelo acá. Entonces, a veces nos pasa eso, estamos muy acostumbrados nosotros a hablar desde nuestra opinión, desde lo que a mí me parece, desde lo que a veces tenemos ganas, y en realidad no nos damos cuenta de que lo que más debería importarnos es la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Y no hacer las cosas de lo que a nosotros se nos antoja. Entonces, lo primero, lo que está sonando es el parlante ese. Buenísimo. Bien, gracias. A ver, ahora vamos, nuestros oídos van a descansar un poquito más. Bueno, entonces, valoramos la palabra de Dios sobre las opiniones porque, y lo primero que vamos a estar viendo hoy, es porque su palabra es confiable y las opiniones son engañosas. Hay varias cosas que nosotros tenemos que entender. Si nosotros somos hijos de Dios, si nosotros hemos entendido esta realidad de que Dios se nos reveló, Dios se mostró a través de la palabra de Dios, y nosotros creemos que Dios es verdad, porque Dios es el único ser que está sobre todas las cosas, es nuestro creador. Todo lo que Dios dice es verdad y si Él se reveló, se mostró a nosotros a través de la palabra de Dios, conocemos que Él es verdad y por lo tanto todo lo que Él nos dice es verdad. Si Dios es verdad, su palabra de Dios, la palabra de lo que Dios nos dice, ¿qué es? Es verdad. Entonces, el Salmo 119 es un salmo entero que está dedicado a poder hablarnos, a poder contarnos un montón de cosas no solamente sobre la palabra de Dios, sino sobre nuestra relación con la palabra de Dios. Un salmo escrito también por David, que él valoraba tremendamente la palabra de Dios. Y nos dice ahí casi sobre el final, imagínate el capítulo más largo de la Biblia, el versículo 160, dice, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Esta es una razón importante que nosotros tenemos que considerar al saber de por qué nosotros debemos confiar en la palabra de Dios sobre nuestras opiniones. Porque no solamente sabemos que que Dios nos dice la verdad, que Dios expresa la verdad a través de su palabra, sino que Dios no solamente es verdadero, sino que además es justo. Y cuando Dios, y lo que significa de que Dios sea justo, puede ser que ayer en la reunión de mujeres estuvieron hablando de la justicia de Dios, ¿no? Excelente. Entonces, lo que nosotros aprendemos de la justicia de Dios es que Dios es la medida, es la vara con la cual comparamos cualquier otra cosa. Entonces, no es que yo tengo mi idea con mis opiniones de lo que es justo y lo que es verdadero, y eso lo intento forzar a la palabra de Dios, sino que yo someto mis opiniones a la palabra de Dios y entonces yo le pregunto constantemente a la palabra de Dios, o le pregunto a Dios al leer su palabra, Dios, ¿qué es lo verdadero y qué es lo justo? Y cuando preguntamos qué es lo justo es qué es lo bueno, qué es lo santo, qué es lo agradable, qué es lo que realmente te agrada a vos y en qué cosas estoy yo equivocado. Confiar que la palabra de Dios es justa es reconocer que nosotros no conocemos, que nuestra opinión no es lo que más vale, sino que lo que más vale es la palabra de Dios. Entonces por eso dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno para siempre y desde siempre es todo juicio de tu justicia. Entonces lo que muchas veces pasa es que venimos nosotros con nuestras opiniones, que pueden ser propias o pueden ser cosas que se nos van pegando del mundo, de la cultura, de la sociedad, y nos encontramos con cosas de la palabra de Dios
que algunas nos gustan, ¿no? Cuando dice, cuando nos habla del amor, qué lindo, y cuando nos dice que Dios nos ama, claro, nos encanta. Eso es muy fácil es que nuestra opinión esté alineada con la palabra de Dios. No nos encanta que alguien nos ame, ¿no? O a quien dice, no, yo la verdad unas ganas de ser odiado que me encantaría. No, nos encanta ser amados por Dios. Pero claro, cuando la Biblia nos empieza a hablar de cómo es el verdadero amor, y el verdadero amor, dice la palabra de Dios, que el verdadero amor nos ama tanto que nos confronta con lo que nos hace mal. Ahora, ahí tenemos un problema grande con la definición que nos da el mundo. ¿Qué es lo que dice el mundo sobre el amor? El amor te deja hacer lo que vos quieras. El amor te vive y deja vivir, es la gran frase de hoy, ¿no? Es libre. Hacé lo que quieras. Si vos amás, no molestes, no llames la atención, no digas nada. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que nosotros por nuestra propia cuenta, en nuestra injusticia, al estar lejos de Dios, no somos justos, somos injustos. La palabra de Dios, que es verdad, nos dice no hay justo ni aun uno. Todos nos hemos alejado de Dios, todos estamos separados de la gloria de Dios. Y eso lo que hace es que nos pone en contraposición con la justicia de Dios. Entonces nosotros tenemos que valorar la palabra de Dios sobre nuestras opiniones, porque la palabra de Dios es confiable y nuestras opiniones nos engañan. En Juan 17:17, acá está Jesús orándole al Padre y dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y acá Jesús mismo, que Jesús nos dice después en Hebreos, que él mismo es, al comienzo de Juan comienza diciendo que Jesús es la palabra de Dios, es el verbo hecho hombre. Pero acá nos está diciendo que además nosotros somos santificados a través de todo lo que es la palabra de Dios, de las escrituras, de todas las formas en las que Dios se ha revelado a nosotros. Y no solamente nos recalca Jesús que la palabra de Dios es la verdad. Hoy en un mundo donde la verdad es completamente relativa, ¿no? Hoy no se habla de la verdad, hoy se habla de tu verdad y mi verdad. Ahora, no se debería hablar de tu verdad y mi verdad, porque lo que significa verdad es que algo es verdadero, es fiel y no cambia. La verdad es un concepto completamente nuevo en la historia de la humanidad, pensar que la verdad es relativa, que la verdad depende de la persona que esté opinando al respecto. Eso es una locura de cómo estamos haciendo malabares mentales y se habla, no, bueno, esa es tu verdad, esa es tu cosa. No sé, por supuesto que nosotros no nos vamos a imponer a nadie y la gente sí puede decidir vivir como quiera. Pero una cosa es eso, una cosa es respetar las decisiones y las opiniones que tiene la gente. Y otra cosa muy distinta es afirmar eso, aprobarlo, diciendo, bueno, está bien, bueno, cada cual con su verdad, con su opinión, no, está bien. No, cuando hablamos de la verdad, no todas las opiniones tienen el mismo valor. Todas las opiniones pueden ser respetadas, pero no todas las opiniones tienen el mismo valor, porque cuando hablamos de la verdad, algo es cierto, y si algo es distinto a lo cierto, ¿qué es? Es mentira, o no es correcto. Entonces, por eso es que si nosotros nos sometemos a la palabra de Dios que es verdad, dice Jesús que somos santificados en la verdad. ¿Y eso qué habla? La santificación hemos hablado que el ser santo es ser apartado para Dios. Y el ser apartado implica muchas cosas y parte de eso es alejarnos del pecado, es ser apartados del pecado para estar más cerca de Dios, quien es santo, santo, santo. Entonces lo que significa de santificarnos en la verdad, que es la palabra de Dios, significa que yo me voy sometiendo mis opiniones a lo que la palabra de Dios dice y en ese proceso yo voy siendo purificado, yo voy siendo santificado, voy siendo transformado. Mi vida va cambiando porque yo entiendo que ya no se trata de lo que a mí de las ideas que yo quiero, o lo que me enseñaron de chico, o lo que a mí se me antoja, sino que lo que importa es la palabra de Dios, porque esa es la medida para vivir. Entonces nosotros queremos valorar personalmente y como iglesia queremos valorar la palabra de Dios sobre nuestras opiniones, porque nuestras opiniones son engañosas.
Y ahí ven este versículo tan conocido de Jeremías 17:9, que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Esto es algo impresionante porque nos está recordando, yo creo que si nosotros somos sinceros y miramos hacia adentro, creo que todos nosotros podemos pensar en momentos donde nos damos cuenta que esto ha sido completamente cierto en nuestra vida. Donde nosotros hemos mirado hacia adentro y ahora un tiempo atrás miramos hacia atrás, decimos, yo no tenía ni idea. Yo estaba segurísimo de esto. Yo no tenía ni idea de lo que yo estaba pensando, de lo que yo estaba diciendo. Yo pensé que yo estaba construyendo un buen camino, que yo estaba haciendo las cosas bien. Yo pensé que esa era la mejor decisión que podía tomar. Y sin embargo, estaba haciendo cualquier cosa. Mi corazón, mis deseos eran muy fuertes y me estaban engañando y me estaban llevando hacia un lugar equivocado. Ahora, ¿sabes qué es lo tremendo? Que si nosotros podemos pensar en esas situaciones, eso es el momento en el cual se nos prende la lamparita y nos damos cuenta. Pero la mayoría del tiempo ni nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque es nuestro corazón y lo que nos está haciendo nos está engañando. Entonces, la mayoría, si todos nosotros podemos identificar momentos de nuestra vida en los cuales nuestro corazón nos ha engañado, imagínate que la gran mayoría de esos momentos no nos llegamos a dar cuenta. Entonces, ¿qué hacemos cuando reconocemos eso? Lo que decimos es, bueno, entonces en mi vida yo tengo que decir, bueno, no eso, no mi opinión, sino esto, la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser el fundamento de nuestra vida. Y mientras nosotros, y en todo tiempo, nosotros debemos seguir buscando y profundizando en la palabra de Dios para crecer. Y lo que pasa muchas veces es que como nuestro corazón es engañoso, empezamos a tener opiniones que van directamente en contra de la palabra de Dios. Y muchas veces para justificarnos, ¿para justificar qué? Pecado. Muchas veces nosotros queremos justificar actitudes, queremos justificar hábitos que tenemos que van en contra de la palabra de Dios y lo justificamos con nuestras opiniones. Otro meme, ahí para los que les gusta. Yo tratando de encontrar tu opinión en la Biblia. Y no la encuentro. De a poquito van enganchando la idea de los memes, ¿eh? Vamos arriba. Bueno, entonces, valoramos la palabra de Dios sobre las opiniones, porque su palabra es objetiva y las opiniones son convenientes. Esto es parecido a lo que decíamos recién, pero es un poquito distinto. O es un pasito más allá. No solamente que nos engañamos a nosotros mismos, sino que, oh casualidad, que cuando nos engañamos siempre es con cosas que a nosotros nos convienen. ¿No? Entonces vamos a ver un poco también con algunos pasajes de lo que... Bueno, mira, otro meme ahí. Intentando encajar argumentos... Bueno, esto un poquito de contexto antes, ¿no? Hay un montón de personas que dicen creer la Biblia. No estamos hablando porque, obviamente, la gente que no tiene a Dios, la gente a quien no le importa... Puede eso, respetamos su opinión, que piensen lo que quieran, no pasa nada. Pero hay un montón de cristianos, incluso hay como iglesias que han oficializado sus posturas en cosas que claramente son declaradas por la palabra de Dios como pecado. Tanto sea, por ejemplo, el aborto, que deberíamos llamarlo como lo que es, y que es el asesinato de vidas humanas. Como también todo el movimiento de género que hay últimamente y también la libre elección de todo el movimiento LGTBQ y más, que de nuevo respetamos nosotros a las personas que eligen vivir de esa manera fuera de Dios, por supuesto, y somos llamados a amarles profundamente, pero eso no significa de que nosotros no entendamos que lo que la palabra de Dios es fiel y es firme y es objetivo, y que esa es la forma en la que Dios nos ha llamado a vivir. Y hay gente que usando la palabra de Dios está buscándole la vuelta y haciendo piruetas para justamente querer hacer entrar algo en la Biblia que no entra. Todo eso para poder explicar el meme, qué horrible. Bueno, entonces a veces queremos intentar encajar cosas que después te quedas así, bueno, frustrado. Y hay gente que dice, no, mirá, entró perfecto mi idea, ¿no? Y lo podemos pensar otras cosas, ¿no? Gente que a veces comete adulterio y lo ha hecho también, no diciendo, bueno, yo voy a pecar y no pasa nada. No.
Hay gente que comete adulterio y se justifica en su cabeza diciendo, no, lo que pasa que lo que sea. Y pone sus opiniones, pone su corazón engañoso por delante de la autoridad de la palabra de Dios. O gente que piensa que también dejan de llamarle, como la Biblia llama lo que es, por ejemplo, la fornicación, si seguimos hablando de pecados sexuales, que son las relaciones sexuales antes del matrimonio, y lo justifica de una manera pensando que, bueno, todo bien, pero mi situación es diferente. Está bien que la Biblia lo llama y lo dice y no sé qué, pero lo mío es algo un poco distinto. Y le buscan la excusa. O personas que, con pecados... Hay un libro de un autor que se llama Jerry Bridget, que se llama Pecados Respetables. Y a lo que se refiere con pecados respetables es que hay un montón de pecados que se han vuelto muy fácilmente tolerables entre nosotros, como por ejemplo el chusmerío o por ejemplo la falta de perdón. Si hay algo en lo que nuestro corazón es tremendamente engañoso, por ejemplo, es en justificarnos y decir, no, está bien, Dios llama en la Biblia a perdonar, está bien, claro, está ahí, está clarísimo. Pero claro, mi situación es distinta. No encaja dentro de los... Está bien que Jesús, estando clavado en la cruz, lo estaban asesinando y dijo, perdónenlo, Señor, porque no saben lo que hacen. Pero mi situación es un poco más complicada que esa. Entonces yo tengo una excepción ahí para poder no perdonar y para poder odiar a esta persona. Y queremos encontrarle la vuelta porque valoramos más los deseos de nuestro corazón y queremos hacer encajar cosas en la palabra de Dios que no encajan. Este aquí, el meme del auto. Bueno. Entonces su palabra es objetiva y las opiniones son convenientes. Cuando nosotros le queremos hacer encajar algo a la palabra de Dios que no encaja, es algo por nuestra conveniencia. ¿Por qué? A ver, se lo doy firmado. ¿Por qué arrancó toda esta cuestión de una perspectiva que, de nuevo, en 2000 años de historia de la iglesia jamás nadie pensó, si bien siempre existió la inmoralidad sexual, a jamás nadie se le ocurrió querer justificarlo con la palabra de Dios. Quienes practicaban eso decían, bueno, yo dejo la fe o voy a vivir como quiero, que de nuevo, es una decisión que pueden tomar y lo vamos a respetar y los vamos a amar. Pero es algo completamente nuevo que gente de estos últimos 100 años, que gente quiera seguir diciendo que son representantes de la palabra de Dios y querer hacer encajar sus conceptos dentro de eso. ¿Por qué pasa? Porque buscamos cosas convenientes y es mucho más conveniente decir que, bueno, no, sí yo creo en Dios, pero además, no, fíjate que esto, la cosa va cambiando y tener la palabra de Dios a nuestro tiempo y no sé qué. ¿Por qué? Porque nos evita un montón de conversaciones incómodas con la gente, nos evita un montón de... Nos puede llevar a simplemente hablar del amor de Dios, que a todo el mundo le cae bien, y evitar hablar del pecado y de los cambios que Dios requiere en nosotros. Entonces, frente a esa conveniencia, la gente empieza a querer buscarle la vuelta. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y es más cortante que una espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este es el tipo de encuentro con la palabra de Dios que nosotros necesitamos si valoramos la palabra de Dios sobre nuestras opiniones. Si nosotros cuando vamos a la palabra de Dios solamente buscamos ser animados, buscamos ser consolados, pero nunca tenemos un encuentro con la palabra de Dios que leemos un pasaje de la Biblia y sentimos como que algo así, como que una espada nos atraviesa en el medio. Y si es cortante y duele, y hay cosas que duelen porque nos confrontan y porque la palabra de Dios no es conveniente a nuestra forma de vivir. Porque nuestra palabra de Dios nos desafía a ser santificados, la palabra de Dios nos desafía a seguir cambiando, a ser transformados. ¿Se acuerdan? El versículo lema de esta serie es, por tanto, ¿se acuerdan? Romanos 12:2, transformados por medio de la renovación de su entendimiento. Eso es lo que hace la palabra de Dios al cortar nuestra alma, nuestro corazón, y que a veces nos duele. Es ese proceso de ir transformándonos, es una cirugía constante que la palabra de Dios va haciendo en nosotros. 2 Timoteo 3:16, toda la escritura, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios
y es útil. Es útil, la palabra de Dios es útil para nuestra vida, para enseñarnos lo que es la verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Esta de nuevo está en la NTV porque la Reina Valera usa palabras como redarguir y todo eso que la tenemos que andar buscando en el diccionario. Pero es esa la idea, es esto lo que significa. Es útil. Inspirada significa que Dios puso su aliento de vida en la palabra de Dios para que cuando nosotros nos acercamos a ella, aunque sea tu primer día como hijo de Dios, aunque sea tu primer día que vos tomás la Biblia, quizá va a haber momentos, sí, donde decimos, hoy no entendí nada, que está re complejo esto y todo lo demás. Pero si vamos con humildad y somos fieles y seguimos profundizando, vamos a ir aprendiendo lo que es la verdad y se va a ir corrigiendo en nosotros lo que está mal y vamos a ir aprendiendo lo que es hacer lo correcto. Proverbios 14, 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y por eso decimos que valoramos la palabra de Dios sobre nuestras opiniones o sobre las opiniones, porque la palabra de Dios es objetiva, pero las opiniones son convenientes. Es conveniente cuando nosotros nos alejamos de Dios o de la palabra de Dios, que encontramos caminos que para nosotros nos parecen bárbaros. Uy, mira qué linda decisión que voy a tomar, mira lo bien que me va a ir. Nos parece precioso. Pero si eso no pasa por el filtro de la palabra de Dios, si eso no pasa por un filtro de humildad y decir, quizás yo no tengo tan claro lo que me conviene, vamos a hacerle caso a la manera en la que Dios ha decidido revelarse, el Dios, mi creador y el creador del universo y de todo lo que existe, que ha dejado su voluntad revelada en un libro con más de 2000 años de historia y que ha sido útil y ha sido relevante y ha sido importante para gente de todas las generaciones, quizá tenga algo para decirme. Y para eso lo que se necesita es reconocer que nuestras opiniones son engañosas y son demasiado convenientes. Y si reconocemos que Dios es Dios y no nosotros, quizá debamos buscar su palabra. Cuando valoramos las opiniones sobre la palabra de Dios, vamos a poner excusas para no leer la Biblia. Y muchas veces ponemos excusas para no leer. Vamos a ver algunas, ¿no? No leemos la Biblia porque nos parece irrelevante. De nuevo, este es el tipo de cosas que no las decimos, no las solemos decir en voz alta, pero a veces nos pasa. ¿Y cómo nos pasa esto? Nos pasa quizás después de un par de intentos medio frustrados, que fuimos ahí a leer la Biblia y no entendimos nada. Entonces, esto no tiene nada que ver conmigo, ya está. Y lo sentís como una pérdida de tiempo. Ahora, lo que pasa es que la Biblia no es un libro de referencia, como decía hoy. No es un libro de recetas, que vos vas ahí y buscás a ver la receta para el día de hoy y ves a ver qué es lo que... y abrís medio así al azar y viste como... ¿Vieron cuando escucharon decir, bueno, cuando hay un nombre en la Biblia o una promesa en la Biblia, vos andá y poné tu nombre ahí, ¿no? Bueno, eso a veces te puede salir mal. Mirá si justo abrís el versículo ese donde dice, y Judas fue y se ahorcó, y te mandan ahí a poner tu nombre ahí. Se complica. No podemos leer la Biblia de esa manera, tenemos que entender que la Biblia es un libro de meditación. Ahora, ¿qué implica eso? El hecho de que la palabra de Dios es un libro de meditación implica, la meditación que implica una secuencia y una repetición también. Y implica paciencia, y implica saber de que eso no es que... mira, Dios, hoy tengo 10 minutos para prestarte, así que bueno, apurate a ver que me justo, no sé, a ver qué aparece ahí interesante. Muchas veces nosotros tenemos que con paciencia, y mirá, muchas veces va a haber cosas que va a ser, lees una historia o lees un pasaje, y capaz que a veces lo más que le vas a poder sacar es que lo conociste, que lo aprendiste, capaz nunca habías leído una historia. Y a veces nosotros necesitamos leer un pasaje de la Biblia 2, 3, 4, 5, 10, 15 veces para que podamos hacer la conexión con lo que eso implica con nosotros. Y después no va a pasar que lo vas a volver a leer de nuevo y Dios y el Espíritu Santo te va a mostrar un ángulo distinto, algo que no hayas visto hasta ese momento. Y va a cobrar esa nueva relevancia para vos.
pero implica paciencia. Implica también esa perseverancia para poder entender y poder empezar a conocer cómo la Biblia de Dios tiene que ver con nosotros. Y lo otro que implica es entender que la Biblia también la leemos en comunidad. No es solamente cuando hablamos de valorar la Biblia, no es solamente esa cuestión de decir, bueno, el tiempo devocional o leer algo en mi casa o en la aplicación de la Biblia o lo que sea. Sino que también esto es parte de que cuando nos juntamos y vamos dándole un sentido a la palabra de Dios y cuando estudiamos la palabra de Dios en los refugios, y son instancias también donde podemos leer y cuando hay cosas que no entendemos las anotamos y le mandamos un mensaje a alguien más y le preguntamos, che, ¿qué pensás que significa esto? Y vamos creciendo juntos. Ponemos excusas para leer la Biblia, para no leer la Biblia, porque no la leemos porque no tenemos tiempo, decimos nosotros, ¿no? Muchas veces decimos que no tenemos tiempo. Y muchas veces definitivamente nos sentimos de esa manera. Yo también a veces me siento de esa manera. Pero eso lo que implica es, si hay gente que lee la Biblia, ¿es gente que tiene más tiempo que yo? ¿Cuántos tienen más de 24 horas por día? Nadie. Lo que eso muestra, o lo que eso revela es nuestra escala de valores, hablando de los valores, ¿no? De prioridades. Entonces, no he tenido tiempo de leer la Biblia, ¿no? Y ahí está nuestro tiempo. Entonces, a veces hay un tema de mala organización. Hay un tema de prioridades, hay un tema de que valoramos más el entretenimiento a tener un encuentro con Dios y a esa disciplina. Entonces, bueno, eso es otra de las cosas también que afecta, es otra de las excusas que a veces hacemos, pero ahí lo que muchas veces pasa es que hay un tema de mala organización del tiempo y de malas prioridades, de tener las prioridades fuera de lugar. No la leemos porque en la iglesia ya lo hacemos, ¿no? Decimos, bueno, si una vez por semana yo más o menos tengo ahí como la costumbre de congregarme, algunos no tanto, pero eso para otro día. Decimos, por lo menos ahí, yo qué sé, el pastor o quien vaya a predicar lee la Biblia. Y ahí ya, pum, recargo las pilas y la tengo ahí. Bueno, no, definitivamente no. Es importantísimo, como dije recién, esta instancia de poder leer y conocer la Biblia juntos en comunidad. Pero si ese es imagínate, yo no tengo esta forma por alimentarme solamente los domingos al mediodía. Hay otras instancias de la semana, incluso te diría más de una vez por día, en las cuales yo tengo un encuentro con mi alimento. Entonces no podemos pensar, no nos podemos quejar si después nos andamos arrastrando espiritualmente por la vida, o si después lo único que sale a nuestra cabeza al momento de tomar decisiones son nuestras opiniones, si no nos saturamos de la palabra de Dios, si no nos alimentamos de la palabra de Dios. Ahora, qué salado, ¿no? Como, no sé si han visto alguna vez algún video o alguna, no sé, vieron cuando la gente a veces se extravía, no sé, creo que también un caso de esto de la película Viven, ¿no? De los uruguayos que quedaron en los Andes, o ha pasado muchas veces, ¿no? Gente que queda aislada encerrada o a veces encarcelada o algo, que entra en un estado de malnutrición, ¿no? Porque prácticamente no comen nada y empiezan a perder de peso y todo lo demás, ¿no? Y pasaron días o meses sin ingerir alimento. Ahora, ¿a ellos los pueden llevar así de inmediato como para recuperar todo de golpe un tenedor libre? No. Tienen que hacerlo muy, muy de a poquito porque el cuerpo no lo tolera. Y es más, yo te diría, el cuerpo no desea la comida después de haber estado tanto tiempo sin alimentarse. Entonces, tristemente, ¿saben lo que más debería asustarnos? No cuando estamos sintiendo las consecuencias espirituales de no estar en contacto con la palabra de Dios. Lo que más debería asustarte es cuando ya ni lo sentís. Porque ¿eso qué significa? Entraste en un estado de malnutrición espiritual que ya te da lo mismo si estás en contacto con la palabra de Dios o no. Y eso es lo que realmente muestra si vos valorás la palabra de Dios o no. Y las consecuencias que trae es que al momento de tomar decisiones, vas a tener algo acá y acá en el corazón para
para poder evaluar de cómo tomar decisiones en tu vida? No va a haber nada. Lo primero que va a salir es tus opiniones, el contenido de tu corazón, que ya vimos que es engañoso. No la leemos, bueno, quedó ahí el número 2, pero sería el 3, ¿no? No la leemos porque nos resulta confusa. Y esto, miren, nos pasa a todos, desde los que recién agarraron la Biblia ahí, que decimos, bueno, esto está medio complejo, ¿no? Y hasta lo que llevamos toda la vida ahí estudiando y hasta los que hemos dedicado algunos años de nuestra vida a ir a un seminario y estudiar la Biblia como una carrera universitaria, ahora a nosotros nos pasa todavía que agarramos parte de la Biblia y decimos, opa, está bravo esto. Pero ¿saben qué? Es bueno que nos cueste trabajo, porque si no, no lo meditaríamos, si no, no lo estaríamos rumiando. Es algo que nosotros tenemos que luchar con eso y nos tenemos que quitar la vergüenza de decir, che, no entendí nada y eso y preguntar o de buscar quizá alguna forma de poder profundizar en esto, de poder o de quedarnos con dudas o de entender que es bueno simplemente habernos expuesto a la palabra de Dios, aunque haya cosas que no hayamos entendido, porque nosotros también vivimos en un mundo donde es todo ya, ¿no? Entonces, eso, le queremos dedicar 10 minutos a la palabra de Dios y queremos salir de ahí y estar todo el día con las pilas llenas, así espiritualmente. Che, pará, eso, lleva trabajo. Y es bueno que lleve trabajo. Y es bueno. Es bueno que a veces que haya cosas con las que luchemos. Sea porque no entendimos nada o a veces nos parece confuso porque nuestra opinión es distinta a la de la palabra de Dios y choca. Digo, che, esto que encontré acá no me gusta. Si cada vez que vos tenés un encuentro con la palabra de Dios, no hay algo que te moleste, no hay algo que te confronte, no hay algo que no entiendas, probablemente estamos consumiendo la palabra de Dios o la Biblia de las redes sociales, ¿no? ¿Y qué es esto? Mirá, tenemos que tener cuidado con la Biblia, Instagram, WhatsApp y Facebook. ¿Qué significa esto? Hoy, tristemente, donde la mayoría de los cristianos consumen la palabra de Dios, no es acá, en papel, en un tiempo donde dejamos el celular en otro cuarto, o donde lo apagamos o lo silenciamos. Si dice, no, está bueno, sí, total acá sigo una página que comparte versículos, ¿no? Tengo unos amigos ahí que todo el tiempo suben algún versículo del Estado, ahí lo leo y sí, tremendo, ¿no? Ahora, está bueno, nosotros mismos en las redes de la iglesia a veces compartimos algunos versículos y todo, y es algo lindo. Pero claro, por el contexto, eso no te da el espacio para un pasaje grande, y de nuevo, y a veces los pasajes complicados necesitan ser puestos en su contexto. Entonces, el tipo de encuentros que vos podés tener en la palabra de Dios en las redes sociales va a ser muy superficial. Entonces, cuidado con la Biblia de Instagram, WhatsApp y Facebook. Ese tipo de encuentros con la palabra de Dios consuelan, pero rara vez convencen de pecado. Emocionan, pero rara vez exhortan o desafían. Anima, pero rara vez advierte. Promete, pero rara vez incentiva. Conmueve, pero no mortifica el pecado. Construye confianza en uno mismo, pero se resiste al autoexamen. Sigamos compartiendo la palabra de Dios en las redes sociales, pero entendamos de que nuestra relación con la palabra de Dios tiene que ir más allá de eso, si vamos a decir que realmente lo valoramos. Entonces, rapidito y ya vamos terminando. Si valoramos la palabra de Dios, vamos a desearla intensamente. Jesús respondió, siendo tentado en el desierto antes de comenzar su ministerio por el mismo Satanás. Dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Realmente la palabra de Dios debe ser nuestro alimento. Debemos recibirla con humildad. En Santiago 1:21 dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. Recibirla con humildad significa que dejamos que nos confronte y dejamos que seamos desafiados por ella y dejamos que nos muestre cuál es nuestro pecado y dejamos que nos cambie nuestra forma de pensar. Tenemos que deleitarnos en ella. Salmo 1 comienza diciendo, bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos,
ni estuvo en camino de pecadores, ni en una silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, o sea, en la palabra de Dios, está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Nos habla acá de que en la palabra de Dios nosotros nos deleitamos, nos alegramos. Y eso nos lleva a meditar en ella, a tomar una porción, incluso querer a veces memorizarla o profundizar y leer porciones más extendidas de la palabra de Dios. Tomar tiempo. Hay momentos donde estamos apurados, está bien. Hay momentos donde decimos, tengo estos 15 minutos. Siempre va a ser mejor eso que no hacerlo. Pero decir, che, una vez a la semana, algo, apartar un tiempo donde no me corre el reloj y donde puedo simplemente sentarme. Y lo siguiente es obedecerla. Si valoramos la palabra de Dios, la vamos a obedecer. En Santiago 1:22 sigue diciendo el versículo que ya leímos hoy, pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose ustedes mismos. Justamente si nosotros obedecemos la palabra de Dios, estamos resistiendo el engaño de nuestro propio corazón frente a nuestros propios deseos y frente a nuestra conveniencia. Y finalmente, sostenerla firmemente. En Filipenses 2, 14 al 16 dice, háganlo todo sin quejarse ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. O sea, esto sigue hablando de la obediencia, ¿no? En ella, ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto, hay otra versión que dice, sosteniendo firmemente la palabra de vida. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. La forma en la que nosotros somos transformados y somos santificados y vamos creciendo es cuando la palabra de Dios la sostenemos bien en alto, cuando la palabra de Dios la elevamos, cuando mantenemos en alto y sostenemos firmemente la palabra de Dios como la base para nuestras vidas. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? El objetivo es que poco a poco nuestras opiniones se vayan conformando, se vayan pareciendo cada vez más. Si vos te sometés humildemente a la palabra de Dios, cada vez la lucha entre mi opinión, que está opuesta a la palabra de Dios, va a ser menor, porque vamos a ir siendo llenos de la palabra de Dios y Él nos va a ir transformando. Entonces, cada vez nuestra opinión se va a ir conformando a la palabra de Dios y poco a poco iremos teniendo opiniones que corresponden con la palabra de Dios para que se cumpla lo que dice 1 Pedro 4:11. Y dice, si alguno hable, o sea, podríamos decir, si alguno da su opinión, hable conforme a las palabras de Dios. Entonces, cuando nosotros valoramos la palabra de Dios sobre nuestras opiniones, cuando decimos, no eso, esto, lo que estamos diciendo es, quiero que mi opinión se conforme, se haga cada vez más parecida a lo que la palabra de Dios dice. Y para eso necesitamos conocer la palabra de Dios. Amén. Que esto sea un valor a nosotros y como cosas prácticas, hermanos. Yo quiero que ustedes siempre sientan la libertad de hacer preguntas sobre la palabra de Dios, de venir incluso de poder decir, Facu, me parece esto en esta predicación o en esta reflexión no lo explicaste bien, o esto no se entendió, o en esto no estoy de acuerdo, charlémoslo con la palabra de Dios enfrente. Ustedes de verdad, yo por ser el pastor, ustedes me pueden criticar cualquier cosa, vengamos y tengamos grandes discusiones, pero con la palabra de Dios en la mano. Y conversemos esas cosas teniendo como medida la palabra de Dios y no nuestras opiniones. Amén. Amén. Padre Celestial, te damos gracias porque realmente es un privilegio tener tu palabra de Dios en nuestras manos y en nosotros. Realmente, Dios, es un privilegio que vos te hayas querido revelar a nosotros y nos hayas hablado. Y ahora podemos tener esta gran historia tuya, Señor, y de la redención para conocerte y para poder ser transformados y para conocer a Cristo. Te pedimos, Señor, que con humildad la valoremos cada día más
que se transforme realmente en un valor para nosotros por encima de nuestras opiniones y de otras cosas, y que ese valorarlo de verdad nos lleve a pasar más tiempo contigo y con tu palabra. Por favor, Señor, obra en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.